Ella era solo una jardinera invisible, luchando por sobrevivir, hasta que el neurocirujano más rico de la ciudad le ofreció un contrato millonario: fingir ser su prometida por 30 días. Parecía la solución perfecta a su pobreza, pero cuando él intenta comprar su dignidad frente a su familia, ella le enseña una lección que ni todo el dinero del mundo puede pagar. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El asfalto hirviente de la avenida Javier Prado, bajo el inclemente sol de febrero en Lima, exhalaba un vapor denso y grisáceo que distorsionaba la visión de Marisol, convirtiendo los edificios de vidrio de San Isidro en espejismos temblorosos que parecían burlarse de su miseria. El aire estaba cargado con ese olor inconfundible de la capital, una mezcla asfixiante de monóxido de carbono, humedad pegajosa y el polvo, acumulado de un verano sin lluvia, un aroma que se adhería a la piel y a la ropa como una segunda capa de desesperanza. Marisol ajustó las correas de su mochila, donde el peso de sus herramientas de jardinería, palas, rastrillos y su vieja tijera de podar, esa que había pertenecido a su abuelo y que era su posesión más valiosa, se clavaba en sus hombros doloridos, recordándole con cada paso que su cuerpo estaba al límite de su resistencia física. Llevaba trabajando desde las 5 de la mañana, saltando de un jardín a otro, podando arbustos ornamentales para gente que ni siquiera la miraba a los ojos, y sin embargo, su estómago rugía con una violencia que le causaba náuseas, pues no había probado bocado desde la noche anterior. Su madre, con esa habilidad teatral digna de una telenovela, le había arrebatado los últimos soles que tenía guardados para el almuerzo, alegando que su padre tenía una deuda de juego urgente, una mentira que Marisol conocía de memoria, pero que, por esa maldita culpa que le habían inyectado desde niña, no pudo rechazar. Solo aguanta un poco más, Marisol. Cruza la avenida y toma el bus hacia el cono norte. Allá podrás descansar. Se repetía a sí misma en un susurro quebrado, tratando de ignorar los puntos negros que bailaban en su visión periférica, mientras el ruido de las bocinas de las combis y los autos particulares se transformaba en un zumbido sordo, lejano, como si estuviera escuchando el mundo desde el fondo de una piscina. Sus piernas, que solían ser fuertes y capaces de trepar árboles para alcanzar las ramas más altas, de repente se sintieron hechas de algodón, incapaces de sostenerla un segundo más sobre la vereda caliente. Marisol intentó aferrarse a un poste de alumbrado público, buscando desesperadamente un punto de apoyo en ese mundo que empezaba a girar vertiginosamente a su alrededor, pero sus dedos, callosos y manchados de tierra fértil, resbalaron sobre el metal caliente y sucio. La oscuridad no llegó de golpe, sino que fue invadiendo su campo visual desde los bordes hacia el centro, devorando la luz del sol limeño hasta dejarla en una penumbra fría y aterradora. Lo último que sus sentidos lograron captar antes de que su conciencia se apagara por completo fue el chillido agudo de unos neumáticos de alta gama frenando bruscamente sobre el pavimento, el brillo metálico de un sedán negro importado que parecía una nave espacial en medio del caos vehicular, y el sonido rítmico y autoritario de unos zapatos de cuero italiano corriendo hacia ella, rompiendo el patrón del tráfico indiferente. No puedo caer aquí, no puedo ensuciar la calle, tengo que trabajar mañana. Fue el último pensamiento coherente que cruzó por su mente, una prueba desgarradora de cómo su instinto de supervivencia había sido reemplazado por la necesidad patológica de ser útil antes de desplomarse pesadamente sobre el concreto, dejando caer su mochila con un estruendo metálico que resonó como un lamento mudo en medio de la ciudad. Indiferente,
El despertar no fue un retorno súbito a la realidad, sino una transición lenta y confusa, marcada por un cambio drástico en la atmósfera que la rodeaba. El calor sofocante y el ruido infernal de la avenida habían desaparecido, reemplazados por un silencio sepulcral y una temperatura artificialmente gélida que le erizó la piel de los brazos. Marisol abrió los ojos con pesadez, parpadeando varias veces para enfocar la vista, y se dio cuenta de que no estaba en la calle, ni en una ambulancia ruidosa, sino recostada en el asiento trasero de un vehículo tan amplio y lujoso que parecía una pequeña sala de estar móvil, con asientos de cuero color crema que olían a nuevo y a una fragancia sutilmente masculina, una mezcla de madera de sándalo y antiséptico clínico. Tenía una vía intravenosa improvisada en el brazo izquierdo, conectada a una bolsa de suero que colgaba de un gancho en el agarradero de la puerta, y frente a ella, sentado con una postura rígida y perfecta, había un hombre hablando por teléfono con un tono de voz que destilaba impaciencia y autoridad. Te dije que los signos vitales están estables. Es solo una deshidratación severa combinada con hipoglucemia. No necesito una ambulancia. Necesito llegar a la clínica antes de que el consejo se reúna, decía el hombre, sin siquiera mirarla, mientras revisaba unos documentos en una tablet con gestos rápidos y precisos. Era el doctor Renzo Prado, un hombre cuya reputación en el mundo de la neurocirugía peruana era tan grande como su fama de ser inalcanzable y frío. Vestía un traje gris oscuro, de corte impecable, que no tenía ni una sola arruga, y su rostro, de facciones afiladas y ojos oscuros e inteligentes, mostraba esa expresión de control absoluto que solo tienen aquellos que están acostumbrados a tener la vida y la muerte de otros en sus manos. Marisol intentó hablar, pero su garganta estaba seca como el desierto de Ica, y solo logró emitir un sonido ronco que finalmente atrajo la atención del médico. Renzo cortó la llamada sin despedirse y giró levemente la cabeza hacia ella, sus ojos escaneándola no con compasión, sino con la eficiencia de un escáner médico, buscando fallas en un sistema. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó con mis herramientas?, preguntó Marisol con voz débil, intentando incorporarse. Pero una mano firme de Renzo la detuvo en el aire, obligándola a recostarse nuevamente con un gesto que, aunque no fue brusco, no admitía réplica. «Estás en mi auto. Tuviste un síncope en plena Javier. Prado, tus herramientas están en la maletera, aunque sinceramente en tu estado dudo que puedas levantar ni una cuchara, mucho menos una pala», respondió él con un tono pragmático, verificando el flujo del suero con una mirada crítica. «Soy el doctor Prado, neurocirujano. Tuviste suerte de que casi atropello tu inconsciencia. Cualquier otro te habría dejado allí para que te robaran los zapatos», añadió con una sinceridad brutal que hizo que Marisol se sintiera pequeña y avergonzada, consciente de su ropa de trabajo manchada de tierra y sudor, contrastando violentamente con la pulcritud estéril de aquel interior blindado. «Tengo que irme. Mi madre me está esperando. Si no llego con el dinero del día va a...», comenzó a decir Marisol. Pero la frase murió en sus labios al darse cuenta de la hora en el reloj digital del tablero. Habían pasado 2 horas. El día de trabajo estaba perdido y la tormenta familiar que se avecinaba sería catastrófica. Renzo la observó un segundo más, notando el pánico en sus ojos, no por su salud, sino por las consecuencias de no ser productiva, y algo en su mente analítica hizo clic. Vio en ella no a una persona, sino a un caso de estudio de negligencia propia, algo que le resultaba extrañamente familiar y a la vez irritante. El auto se deslizó suavemente hacia el sótano privado de una clínica exclusiva en San Borja, un edificio de arquitectura moderna que parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital, lejos, muy lejos del caos de los síntomas.
hospitales públicos donde Marisol solía atenderse cuando no tenía otra opción. Escucha, no te voy a cobrar la consulta, pero necesitas una evaluación completa. Estás anémica y probablemente tengas un cuadro de estrés crónico que está empezando a afectar tu función cardíaca, sentenció Renzo mientras el chofer abría la puerta. Y antes de que Marisol pudiera protestar sobre el costo o la necesidad de irse, él ya estaba dando órdenes al personal que esperaba con una silla de ruedas. Todo sucedió con una eficiencia militar, análisis de sangre, tomografías y una rehidratación agresiva en una habitación privada que tenía vista a un jardín interior perfectamente cuidado pero sin alma, donde las plantas parecían estar colocadas por geometría y no por naturaleza. Mientras esperaba los resultados, el teléfono de Marisol, un modelo antiguo con la pantalla rajada, comenzó a vibrar incesantemente sobre la mesa de noche. Eran mensajes de su hermano y llamadas perdidas de su madre. «Marisol, ¿dónde estás? Papá necesita sus medicinas». Mentira, era para el vicio. «No llegaste a casa, eres una irresponsable, siempre pensando solo en ti misma», rezaba uno de los mensajes de texto que logró leer antes de que las lágrimas de impotencia llenaran sus ojos. Ella no estaba descansando por placer, estaba conectada a máquinas porque su cuerpo había colapsado, pero para ellos, ella era solo un cajero automático que se había averiado temporalmente. Mientras tanto, en el pasillo, Renzo enfrentaba su propia batalla, aunque de una naturaleza muy diferente. Estaba hablando con su asistente personal, una mujer eficiente que le recordaba minuto a minuto la precaria situación de su imagen pública. «Doctor Prado, el consejo está furioso por el despido de la enfermera jefa la semana pasada. Dicen que usted carece de habilidades blandas y empatía humana. La doctora Claudia ya está haciendo lobby para quedarse con la dirección general, argumentando que el legado de su padre requiere un corazón, no, es solo un cerebro brillante», le susurraba la asistente con urgencia. Renzo apretó la mandíbula, frustrado por la hipocresía de la política hospitalaria. Él salvaba vidas, operaba tumores inoperables. ¿Qué importaba si no sonreía en los pasillos o si no recordaba el cumpleaños de sus subordinados? Sin embargo, sabía que el juego de poder era real y que necesitaba un golpe de efecto para la gala benéfica de esa noche. Un evento donde se decidiría gran parte de su futuro. Fue entonces cuando volvió a entrar a la habitación de Marisol y la encontró llorando en silencio, no por el dolor físico, sino mirando la pantalla de su celular con una expresión de derrota absoluta que le revolvió algo en el estómago. Se acercó y, sin pedir permiso, tomó el celular de la mesa, leyendo el último mensaje cruel de la madre de Marisol. «¿Cuánto necesitas?», preguntó Renzo de repente, su voz cortando el aire denso de la habitación como un bisturí. Marisol levantó la vista, sorprendida y asustada. «¿Qué? No, entiendo, doctor», balbuceó ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano donde no tenía la vía. «Para que te dejen en paz hoy. ¿Cuánto dinero necesitas transferirles para que dejen de atormentarte mientras te recuperas?», insistió él, sacando su propia billetera con un pragmatismo que a Marisol le pareció casi obsceno y a la vez salvador. «No puedo aceptar su dinero, doctor Prado. Ya ha hecho demasiado trayéndome aquí. Yo le pagaré el suero en cuotas», respondió Marisol con ese orgullo, herido de quien está acostumbrada a no recibir nada gratis, tratando de mantener la poca dignidad que le quedaba frente a ese hombre que parecía un dios del Olimpo, bajado a la tierra para juzgarla. Renzo suspiró, una exhalación larga que denotaba su cansancio de lidiar con emociones humanas ineficientes, y se sentó en el borde de la cama, invadiendo su espacio personal, pero manteniendo una distancia emocional kilométrica. «No es caridad, Marisol, es una transacción. He visto tus manos, tienes callos de años de trabajo.
Y he visto cómo miras ese ficus en la esquina de la habitación como si quisieras podarlo para que respire mejor, dijo él, señalando la planta moribunda en la esquina. Eres botánica o paisajista, ¿verdad? Tienes una ética de trabajo que te está matando porque se la dedicas a gente que te consume como parásitos. Yo tengo un problema similar, pero a nivel corporativo. Necesito algo de ti, y tú necesitas desesperadamente salir de ese entorno tóxico, al menos por un tiempo, para que tu cuerpo no termine en la morgue antes de los 30. Marisol lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Nadie nunca había visto su situación con tanta claridad clínica. ¿Qué podría querer un hombre como usted de una jardinera como yo?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Renzo se levantó, caminó hacia la ventana y, mirando su propio reflejo superpuesto al jardín estéril, soltó la bomba. Necesito una novia, una prometida, para ser exactos. Alguien que parezca real, trabajadora, humana, alguien que me haga ver accesible, y te necesito para esta noche. La propuesta quedó flotando en el aire, absurda y ridícula, como una broma de mal gusto. Marisol soltó una risa nerviosa, pensando que el suero debía tener algún alucinógeno. Usted está loco. Míreme, doctor. Tengo tierra bajo las uñas que no sale ni con cepillo, mi ropa es de gamarra y no sé nada de su mundo. Si llevo a alguien como yo a su fiesta, se burlarán de usted, no lo admirarán, replicó ella, con la certeza de quien conoce su lugar en la brutal jerarquía social de Lima. Pero Renzo se giró, y por primera vez hubo un brillo de algo parecido a la emoción en sus ojos, quizás el desafío de resolver un rompecabezas complejo. Exacto. Si llevo a una modelo o a una heredera, dirán que es otro trofeo. Pero si llevo a alguien real, a quien supuestamente estoy ayudando o con quien he conectado a un nivel profundo, rompo sus esquemas. La narrativa será: el frío doctor. Prado se ha enamorado de la sencillez y la bondad. Es perfecto. Renzo volvió a acercarse, esta vez con un tono de negociación comercial. Te ofrezco un contrato, 1 mes, 30 días viviendo en mi casa. Yo cubro todas tus deudas actuales. Bloqueo el contacto con tu familia para que no te extorsionen. Mis abogados se encargarán de eso. Y recibes tratamiento médico completo y alimentación adecuada. A cambio, tú me acompañas a eventos, sonríes y finges que soy el hombre más maravilloso de la tierra. Sin contacto físico real, sin sexo, solo una actuación. Cuando me nombren director, el contrato termina. Te doy un bono sustancial para que inicies tu propio vivero y cada uno sigue su camino. El corazón de Marisol latía con tanta fuerza que el monitor cardíaco a su lado comenzó a pitar más rápido, delatando su ansiedad. La oferta era una locura, una fantasía peligrosa sacada de una película, pero entonces recordó la cara de su padre exigiendo dinero, los gritos de su madre, la sensación de asfixia en su pequeña casa en San Martín de Porres, donde nunca había silencio ni paz. Pensó en su sueño, ese pequeño terreno en Pachacámac, donde quería cultivar orquídeas y plantas nativas. Un sueño que se alejaba cada día más con cada sol que su familia le quitaba. Miró a Renzo, vio la frialdad en sus ojos, pero también vio una salida de emergencia en un edificio en llamas. ¿Qué pasa si mi familia me busca? Ellos no se van a quedar tranquilos si dejo de enviar dinero, preguntó, buscando los agujeros en el plan. Nadie se mete conmigo, Marisol. Si ellos intentan algo, se enfrentarán a un equipo legal que podría hacerlos desaparecer en burocracia por años. Estarás segura. ¿Tenemos un trato?, dijo él, extendiendo una mano perfectamente manicurada, esperando cerrar el negocio. Marisol miró su propia mano, áspera y curtida, y tras un segundo de duda existencial, la estrechó. El tacto de la piel de él era suave y frío, un contraste total con su propia calidez febril. En ese apretón de manos,
Sellaron un pacto que cambiaría el destino de ambos, sin saber que las variables emocionales son imposibles de controlar en un contrato. Una hora después, Marisol se encontraba en el asiento del copiloto del auto de Renzo, viendo cómo la ciudad cambiaba drásticamente a través de la ventana blindada. Dejaron atrás los edificios corporativos y se adentraron en una de las zonas más exclusivas de La Molina, donde las casas estaban ocultas tras muros altos y sistemas de seguridad sofisticados. La mansión de Renzo era una estructura impresionante de concreto expuesto, vidrio y acero, una obra maestra del minimalismo que gritaba dinero, pero susurraba soledad. Al entrar, el silencio era casi ensordecedor. No había fotos familiares, no había desorden, no había vida. Todo era gris, blanco y negro. Bienvenida a tu residencia temporal. Tienes una hora para bañarte y prepararte. He pedido que traigan ropa de tu talla. Elige algo que no sea eso, dijo Renzo señalando su ropa, de trabajo con un gesto vago, antes de desaparecer por un pasillo largo, dejándola sola en el inmenso vestíbulo de mármol. Marisol se abrazó a sí misma, sintiéndose una intrusa en un museo, una mancha de tierra en un lienzo inmaculado. Subió las escaleras, siguiendo las indicaciones de una empleada doméstica que la miraba con desconfianza, y entró a la habitación de huéspedes. Sobre la cama había varias cajas de boutiques exclusivas. Al abrir una, vio vestidos de telas que nunca había tocado, sedas y encajes finos, pero lo que más le llamó la atención no fue el lujo, sino la ventana que daba al jardín trasero. Un espacio enorme, con potencial increíble, pero triste, con el césped cortado al ras y sin una sola flor. Un desierto verde que reflejaba perfectamente el alma del hombre que acababa de comprar su tiempo. 30 días, susurró Marisol tocando el vidrio frío. Solo 30 días y seré libre. La transformación fue dolorosa y extraña. Bañarse en una ducha con agua caliente, constante y jabones que olían a lavanda y miel fue un lujo que casi la hizo llorar de nuevo. Al salir, se miró en el espejo de cuerpo entero. Sin la capa de polvo y el cansancio extremo en sus facciones, vio a una mujer joven que casi no reconocía, con ojos grandes y expresivos color café y una piel canela que brillaba bajo la luz cálida del baño. Se probó un vestido color verde esmeralda, sencillo pero elegante, que resaltaba su figura sin ser vulgar, y por primera vez en años no se sintió como una máquina de trabajo, sino como una mujer. Sin embargo, la sensación de impostora la golpeó cuando bajó las escaleras y vio a Renzo esperándola en el vestíbulo, revisando su reloj. Él levantó la vista y se detuvo un segundo. Un microgesto de sorpresa cruzó su rostro antes de volver a su máscara de indiferencia. «Adecuado. El color funciona. Vamos, llegaremos tarde», dijo secamente, ofreciéndole el brazo de manera mecánica. Marisol dudó, pero luego enganchó su brazo con el de él, sintiendo la tensión en los músculos del cirujano bajo la tela fina del traje. «Recuerda las reglas, sonríe, asiente, y si te preguntan, nos conocimos cuando fui a comprar plantas para el jardín y me cautivó tu conocimiento sobre la flora nativa. No es mentira del todo, solo una edición de la verdad», instruyó él mientras caminaban hacia el auto. Marisol asintió, tragando saliva. Iban directo a la Boca del Lobo, al evento de gala donde la doctora Claudia y el consejo estarían esperando cualquier error para destrozarlo, y ella era su escudo humano. El viaje hacia el hotel donde se celebraba la gala fue tenso. Renzo repasaba nombres y cargos de las personas importantes que estarían allí, instruyéndola como si estuviera programando un robot. El doctor Alba es el presidente del consejo, es conservador, háblale de valores familiares. La doctora Claudia buscará atacarte, probablemente cuestione tu educación o tu origen. No te defiendas agresivamente, sé humilde pero firme.
Eso la hará parecer una bully, explicaba Renzo sin mirarla. Marisol absorbía la información, pero su mente estaba en otro lado. «¿Y si me preguntan qué amo de usted?», soltó ella de repente, interrumpiendo el monólogo estratégico de Renzo. El auto se detuvo en un semáforo rojo y él giró la cabeza lentamente, mirándola a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. La pregunta lo tomó desprevenido. No había preparado una respuesta para la emoción, solo para la logística. Diles que te hago sentir segura, que soy alguien que resuelve problemas», respondió él, volviendo a mirar al frente, su voz perdiendo un poco de esa seguridad férrea. Marisol notó que él apretaba el volante con fuerza. Los nudillos blancos. Era la primera grieta en su armadura. Renzo Prado, el genio millonario, tenía miedo de no ser suficiente, y esa vulnerabilidad resonó con la propia inseguridad de Marisol. «Está bien, diré eso. Y diré que usted tiene buen gusto para las plantas, aunque sea mentira, porque ese jardín suyo es un crimen contra la naturaleza», añadió ella con una leve sonrisa, intentando aligerar el ambiente. Renzo la miró de reojo, y por una fracción de segundo, una esquina de su boca se levantó en lo que podría haber sido el inicio de una sonrisa real. «No te excedas, Quispe», murmuró, pero el tono ya no era tan gélido. La llegada al evento fue un asalto a los sentidos. Flashes de cámaras, alfombra roja y un murmullo constante de la élite limeña juzgando todo lo que se movía. Marisol se sintió pequeña, apretando el brazo de Renzo como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Al entrar al gran salón, con sus lámparas de araña gigantescas y mesas decoradas con arreglos florales ostentosos, que Marisol notó de inmediato que estaban mal hidratados, sintió las miradas clavarse en ella. Eran miradas de curiosidad, de envidia y de desdén. ¿Quién es ella? ¿De dónde la sacó? ¿Es una modelo nueva? Renzo, sin embargo, se movía con una elegancia depredadora, saludando con la cabeza y guiándola directamente hacia el centro del salón, donde un grupo de hombres mayores bebía whisky y discutía. «Caballeros, buenas noches. Quiero presentarles a Marisol, mi prometida», anunció Renzo con una voz clara y potente que silenció las conversaciones cercanas. El impacto fue inmediato. Las copas se detuvieron a medio camino de las bocas y los ojos se abrieron con sorpresa. Marisol forzó una sonrisa, recordando las palabras de Renzo, y saludó con una educación natural que le había enseñado su abuelo. «Un placer conocerlos», dijo, su voz temblando solo un poco. Fue entonces cuando una mujer alta, rubia y con una mirada afilada como un bisturí, se acercó, sosteniendo una copa de champán como si fuera un arma. Era la doctora Claudia. «Vaya, Renzo, esto sí que es una sorpresa. No sabía que tenías tiempo para el romance entre tantas reuniones de negocios. Y cuéntanos, querida, ¿en qué universidad estudiaste? ¿O te conociste con Renzo en algún club exclusivo de Europa?» Lanzó el dardo envenenado, buscando humillarla públicamente ante el consejo. El silencio se hizo denso. Renzo se tensó, listo para intervenir, pero Marisol, sintiendo la adrenalina de la injusticia, esa misma que sentía cuando su madre la manipulaba, decidió que no iba a ser una víctima esa noche. Respiró hondo, pensó en sus plantas, en la resistencia del bambú ante el viento y miró a la doctora Claudia con una calma que sorprendió a todos. «No estudié en Europa, doctora. Aprendí sobre la vida y la naturaleza trabajando la tierra aquí en Perú. Soy paisajista. Mis manos crean vida donde antes solo había tierra vacía. Y conocí a Renzo no en un club, sino cuando él tuvo la humildad de detenerse a mirar algo real», respondió Marisol, improvisando sobre la marcha pero hablando con una verdad emocional que desarmó la superficialidad del ataque. Hubo un momento de pausa y luego el doctor Alba, el presidente del consejo,
soltó una carcajada de aprobación. ¡Magnífico! Una mujer con los pies en la tierra. Eso es exactamente lo que le faltaba a este muchacho. Alguien que le recuerde que la medicina es vida, no solo ciencia. Bienvenida, hija, dijo el anciano, palmoteando la espalda de un atónito Renzo. La doctora Claudia se puso roja de ira contenida y se retiró con una excusa barata. Renzo miró a Marisol y esta vez la admiración en sus ojos no fue actuada. «Buen trabajo», le susurró al oído, su aliento cálido provocándole un escalofrío real. «Pero no te confíes, esto recién empieza. Ahora viene el baile». Y mientras la orquesta comenzaba a tocar un vals, Marisol se dio cuenta de que el peligro real no era la doctora Claudia, ni el consejo, sino el hecho de que, por un instante, le había gustado ser la compañera de Renzo Prado. El regreso a la mansión en La Molina después de la gala fue un viaje envuelto en un silencio eléctrico, muy diferente a la tensión fría de la ida. Ahora el aire dentro del auto estaba cargado de una complicidad no dicha, una especie de resonancia vibrante que nacía del éxito compartido de la farsa. Marisol se había quitado los tacones altos, incapaz de soportar un minuto más la tortura en sus pies, acostumbrados a las zapatillas de lona, y observaba cómo las luces ámbar de la ciudad pasaban fugazmente a través del cristal tintado, sintiendo una extraña melancolía al saber que esa noche de Cenicienta moderna era solo el primer acto de un contrato comercial. Renzo conducía con una mano relajada sobre el volante, habiéndose aflojado la corbata, y por primera vez en años su mente no estaba repasando procedimientos quirúrgicos ni estadísticas de gestión hospitalaria, sino repitiendo en bucle la imagen de Marisol enfrentando a la doctora Claudia con la dignidad de una reina inca. «Estuviste impecable, Marisol. No solo los convenciste, los encantaste. El doctor Alba no ha dejado de enviarme mensajes felicitándome por haber encontrado a alguien con valores reales», rompió el silencio Renzo, su voz sonando extrañamente suave en la penumbra del habitáculo. Marisol giró la cabeza, apoyando la mejilla contra el cuero frío del asiento, y lo miró con una mezcla de gratitud y cautela. «Solo dije la verdad, doctor. La gente rica a veces olvida que las cosas crecen desde abajo, desde la tierra, no desde el aire acondicionado. Pero no se acostumbre. Mañana vuelvo a ser la chica que arregla su jardín, aunque lleve puesto este vestido de seda», respondió ella, marcando un límite invisible, protegiéndose preventivamente de la inevitable caída que vendría al final de los 30 días. Renzo asintió levemente, pero la sombra de una sonrisa permaneció en sus labios, una grieta en su armadura que Marisol, peligrosamente, comenzaba a querer explorar. Los primeros días de convivencia en la mansión se convirtieron en un curioso baile de contrastes, donde dos mundos opuestos colisionaban y poco a poco comenzaban a entrelazarse en una rutina doméstica fascinante. La casa, que antes era un mausoleo de silencio y superficies pulidas, empezó a llenarse de sonidos y aromas que desconcertaban al personal de servicio y al propio dueño. Marisol, incapaz de quedarse quieta y jugar a la muñeca de porcelana mientras Renzo trabajaba, se apropió de la cocina por las mañanas, preparando desayunos que desafiaban la dieta estricta y gris del neurocirujano. «Esto es quinoa con manzana y canela, doctor. Necesita energía de verdad si va a estar abriendo cerebros todo el día. No ese batido verde que parece agua de florero estancada», le dijo una mañana, plantando un tazón humeante frente a él en la inmensa mesa de comedor vacía. Renzo, que solía leer las noticias financieras en su tablet sin prestar atención a lo que comía, levantó la vista, sorprendido por la intrusión sensorial.
Probó una cucharada con escepticismo y se detuvo, cerrando los ojos un instante al sentir el sabor casero que le recordaba vagamente a una infancia lejana, antes de que la exigencia académica borrara los placeres simples. No me llames doctor dentro de la... En casa, Marisol. El contrato dice que somos prometidos. Si alguien escucha, la mentira se cae. Llámame Renzo, corrigió él, aunque terminó el tazón hasta la última gota. Esa pequeña concesión, el uso de su nombre de pila, se sintió como cruzar una frontera prohibida, y cada vez que ella pronunciaba Renzo, él sentía un tirón extraño en el pecho, una taquicardia que ningún cardiólogo podría diagnosticar como patológica. Pero fue el jardín trasero lo que realmente cambió la dinámica entre ellos, convirtiéndose en el escenario donde la farsa daba paso a una conexión genuina y peligrosa. Marisol no pudo soportar ver la extensión de tierra moribunda y plantas ornamentales maltratadas por jardineros indiferentes, así que, armada con sus viejas tijeras y ropa cómoda que Renzo le había comprado, jeans y camisas de algodón que le quedaban un poco grandes, comenzó a trabajar la tierra con una pasión que rozaba lo devocional. Una tarde, Renzo llegó temprano de la clínica, con el peso de una operación fallida sobre sus hombros y la migraña pulsando detrás de sus ojos. Al mirar por el ventanal de la sala, vio a Marisol de rodillas en el barro, luchando por salvar un viejo árbol de jacarandá que parecía condenado. Sin pensarlo, se quitó el saco, se arremangó la camisa blanca de diseñador y salió al jardín, el aire fresco golpeándole el rostro. ¿Qué estás haciendo? Ese árbol está muerto. El jardinero anterior dijo que había que talarlo, dijo él, parándose detrás de ella, observando cómo sus manos pequeñas pero fuertes manipulaban las raíces expuestas con delicadeza quirúrgica. No está muerto, Renzo, está asfixiado. El suelo está compactado y no le llega oxígeno. Si le damos espacio y lo nutrimos, volverá a florecer en primavera. Las cosas vivas no se rinden tan fácil como ustedes, los médicos, creen, respondió ella sin mirarlo, concentrada en su tarea. Renzo se quedó en silencio, impactado por la metáfora involuntaria de sus palabras, y sintiendo una necesidad irracional de ser parte de ese proceso de resurrección, se arrodilló junto a ella, sin importarle que el pantalón de tela italiana se manchara de lodo húmedo. Dime qué hacer. Mis manos sirven para cortar y suturar. Supongo que pueden servir para esto también, ofreció Renzo, extendiendo sus manos inmaculadas hacia la tierra oscura. Marisol se detuvo y lo miró, sus ojos encontrándose a escasos centímetros, y por un momento el tiempo se detuvo en ese jardín silencioso de la Molina. Toma esta pala pequeña. Tienes que airear la tierra alrededor de las raíces con cuidado, como si estuvieras operando, sin dañar los nervios principales, instruyó ella, su voz suave, guiando las manos de él. Trabajaron juntos durante horas, hasta que el sol se puso y el cielo de Lima se tiñó de ese violeta profundo y melancólico del atardecer. Renzo, el gran neurocirujano, tenía tierra en la cara, sudor en la frente y una sensación de paz que no había experimentado en décadas. Allí, con las manos sucias y al lado de 1900, esa mujer que olía a tierra mojada y esfuerzo honesto se olvidó del consejo, de la doctora Claudia y de la presión de ser perfecto. Gracias, murmuró él, no por la lección de jardinería, sino por el silencio compartido. Marisol sonrió, limpiándole una mancha de barro de la mejilla con un gesto instintivo y tierno que lo paralizó. Tienes buena mano, Renzo. Quizás en otra vida hubieras sido un buen agricultor, bromeó ella, retirando la mano rápidamente al darse cuenta de la intimidad del gesto. La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible que se tensaba con cada mirada, pero el contrato, como una espada de Damocles, pendía sobre sus cabezas,
recordándoles que todo aquello tenía fecha de caducidad. Sin embargo, la burbuja de paz que habían construido dentro de los muros de la mansión era frágil y el mundo exterior, con su crueldad y sus deudas pendientes, estaba a punto de estallarles en la cara. La familia de Marisol, como una jauría que huele sangre, no se había quedado tranquila con la desaparición repentina de su principal fuente de ingresos. Habían comenzado a indagar, preguntando a los vecinos, revisando las redes sociales donde alguien había etiquetado a Marisol en una foto borrosa de la gala, mencionando al millonario doctor Prado. El hermano mayor de Marisol, un hombre consumido por el resentimiento y la pereza, reconoció el logo de la clínica en una de las fotos y convenció a los padres de que Marisol los había traicionado, que estaba nadando en oro, mientras ellos sufrían. Esa malagradecida nos ha abandonado para revolcarse con un rico. Vamos a ir a buscarla y a recordarle a quién le debe la vida, había gritado la madre, armando un plan que no buscaba recuperar a su hija, sino asegurar su tajada del pastel. Marisol, ajena a esto, disfrutaba de su 30º día de tratamiento y convivencia, sintiéndose más fuerte físicamente, con el color volviendo a sus mejillas y una luz nueva en sus ojos, sin saber que esa misma tarde la realidad tocaría a su puerta con la violencia de un terremoto. El desastre ocurrió en la clínica, el santuario sagrado de Renzo. Marisol había ido a hacerse el chequeo final para confirmar que su anemia había remitido, esperando en la recepción VIP, cuando los gritos comenzaron a escucharse desde la entrada principal, atravesando las puertas de vidrio y congelando el ambiente estéril y silencioso del lugar. Queremos ver a nuestra hija. Sabemos que la tienen aquí secuestrada. Ese doctor se aprovechó de ella, vociferaba la madre de Marisol, montando un espectáculo grotesco que atraía las miradas de pacientes, enfermeras y, para horror de Renzo, de la doctora Claudia, que pasaba casualmente por el vestíbulo con una sonrisa de tiburón al oler el escándalo. Marisol se levantó de su asiento pálida como un papel, reconociendo esas voces que habían sido la banda sonora de sus pesadillas. «No, no puede ser», susurró temblando. Renzo salió de su consultorio, su rostro transformado por una furia fría, y caminó hacia la entrada, interceptando a la familia antes de que llegaran a los ascensores. La escena era dantesca. El padre con ropa desaliñada fingiendo un ataque de tos, la madre llorando lágrimas de cocodrilo y el hermano grabando todo con un celular, listos para destruir la reputación del novio perfecto si no obtenían lo que querían. «Señores, bajen la voz o llamaré a seguridad para que los saquen a la fuerza. Esto es un hospital, hay gente enferma», ordenó Renzo con su voz de mando. Pero la familia de Marisol no entendía de autoridad, solo de oportunismo. «Tú eres el que tiene a mi hermana. ¿La tienes de sirvienta o de amante? Queremos una compensación por el daño moral o vamos a ir a la prensa a decir que el gran doctor Prado abusa de mujeres pobres», gritó el hermano, empujando el celular casi en la cara de Renzo. La doctora Claudia observaba desde una esquina, tomando notas mentales. Renzo miró hacia el pasillo y vio a Marisol, encogida, con lágrimas de vergüenza, corriendo por su rostro, totalmente expuesta y humillada. En ese momento, el instinto protector de Renzo se mezcló fatalmente con su pragmatismo empresarial. Quería acabar con eso rápido. Quería proteger a Marisol del dolor y asimismo del escándalo, y cometió el error de elegir la herramienta que mejor conocía, el dinero. Sacó su chequera del bolsillo interior de su bata blanca con movimientos rápidos y furiosos. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieren para desaparecer de su vida y de este hospital para siempre? Preguntó con desprecio, escribiendo una cifra que tenía demasiados ceros para ser ética, pero los suficientes para comprar silencio. La familia se detuvo en seco, los ojos brillando con codicia al ver el papel. El padre dejó de toser milagrosamente.
Renzo arrancó el cheque con un sonido seco que resonó como un disparo y se lo extendió al hermano. Tomen esto. Si vuelven a acercarse a ella, si vuelven a pronunciar su nombre, los destruiré legalmente. Lárguense, siseó. La familia tomó el cheque y se retiró murmurando excusas victoriosas sin siquiera mirar hacia donde estaba Marisol. Renzo se giró, esperando ver alivio en los ojos de ella, esperando que entendiera que lo había hecho por ambos. Pero lo que encontró fue una mirada de desolación absoluta, una fractura irreparable en la confianza que habían construido entre la tierra y las raíces del jardín. Marisol no vio protección, vio una transacción, vio la confirmación de que, para Renzo y para su familia, ella era un objeto con un precio, un problema que se resolvía con dinero. La doctora Claudia se retiró satisfecha, sabiendo que el daño estaba hecho, no a la reputación de Renzo, sino a algo mucho más vital. El viaje de regreso a la casa fue un infierno silencioso. Al llegar, Marisol corrió a la habitación de huéspedes y comenzó a meter su vieja ropa en la mochila, ignorando los vestidos de seda y las joyas prestadas. Renzo entró detrás de ella, confundido y defensivo. «Marisol, detente. ¿Qué haces? Los saqué. De ahí te protegí. Iban a destruir todo, iban a humillarte», argumentó él, intentando agarrarla del brazo, pero ella se soltó con una brusquedad que lo asustó. «No me protegiste, Renzo. Me compraste. Igual que compraste mi tiempo con este contrato, acabas de comprar mi libertad a mi familia. Para ti todo es una transacción, ¿verdad? Soy un ítem en tu hoja de balance. Novia falsa, pagada, familia molesta, pagada. Nunca me viste a mí, solo viste la solución a tu problema de imagen», gritó ella, su voz rompiéndose por el llanto contenido de toda una vida de ser utilizada. Sacó el contrato arrugado que guardaba en el cajón, ese papel absurdo que detallaba cláusulas de comportamiento, y lo rompió en 1000 pedazos frente a él, dejando que el confeti de papel legal cayera sobre la alfombra persa. «No es así. Sabes que no es así. Lo que pasó en el jardín, lo que hemos hablado, eso fue real», intentó Renzo, su voz perdiendo la compostura, el pánico empezando a filtrarse en su pecho al ver que ella realmente se iba. «Quizás para ti fue un experimento antropológico interesante, el millonario y la jardinera, pero para mí, yo estaba empezando a creer que alguien podía cuidarme sin pedirme nada a cambio. Me equivoqué. Ese dinero que les diste, ellos volverán cuando se acabe. No arreglaste nada, solo les enseñaste que yo valgo lo que tú estás dispuesto a pagar», sentenció Marisol, cargando su mochila al hombro. Se veía pequeña y frágil otra vez, pero sus ojos tenían el fuego de la dignidad recuperada. «Me voy, Renzo. Quédate con tu puesto de director, con tu mansión fría y con tu dinero. Yo prefiero mi pobreza, al menos esa es mía». Y sin esperar una respuesta, bajó las escaleras corriendo, cruzó el vestíbulo de mármol que nunca sintió suyo y salió a la noche limeña, dejando atrás la seguridad, la comida caliente y al hombre que, sin saberlo, acababa de perder lo único real que había tenido en años. Renzo se quedó de pie en la habitación vacía, rodeado de los pedazos del contrato roto. El silencio de la casa regresó, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de paz, sino un vacío ensordecedor que pesaba toneladas. Se acercó a la ventana y vio la silueta de Marisol alejándose por la calle oscura de la urbanización privada, una figura solitaria contra el mundo. Quiso correr tras ella, quiso gritar, pero sus pies de plomo y su lógica racional lo anclaron al suelo. «Es lo mejor», se dijo a sí mismo, tratando de convencer a su corazón que latía desbocado. «El contrato se rompió, el problema está resuelto». Pero cuando bajó la vista al jardín, iluminado por las luces de seguridad, vio el árbol de jacarandá con la tierra removida alrededor, el trabajo inconcluso de Marisol,
y sintió un dolor agudo en el pecho, un síntoma que él, como médico, sabía que no tenía cura quirúrgica. Se había enamorado de la mujer que acababa de expulsar de su vida con un cheque. La soledad, esa vieja amiga que antes no le molestaba, ahora se sentía como una condena perpetua en una cárcel de oro. El silencio en la oficina del director general del hospital era de una calidad muy distinta al silencio que habitaba en la mansión de La Molina. Era un silencio denso, burocrático y triunfalista, impregnado del olor a cera para pisos y a café rancio de máquina. Renzo se encontraba sentado detrás del inmenso escritorio de caoba que había pertenecido a su padre, y antes de él, a su abuelo, acariciando con la yema de los dedos la placa dorada recién instalada que leía Dr. Renzo Prado, director general. Había ganado. La estrategia, a pesar del desastroso final emocional, había funcionado a nivel corporativo. El consejo, impresionado por su supuesta estabilidad doméstica y su manejo firme pero generoso de la crisis familiar en el vestíbulo, irónicamente interpretada por ellos como un acto de caridad cristiana y no como un soborno desesperado, le había otorgado el puesto por unanimidad, dejando a la doctora Claudia mordiendo el polvo de su propia envidia. Sin embargo, mientras observaba la vista panorámica de Lima gris y nublada desde el piso 20, Renzo sentía un vacío en el estómago que ninguna victoria profesional podía llenar. Una sensación de náusea existencial que le recordaba que había logrado su objetivo al costo de perder su alma. «Felicidades, doctor, lo logró», le había dicho su asistente esa mañana al entregarle las llaves de la oficina, pero él solo pudo asentir con una mueca, pensando en cómo la luz del sol incidía sobre la tierra removida de su jardín trasero. Ese jardín que ahora, sin Marisol, volvía a parecer un cementerio de intenciones muertas. Habían pasado 3 días desde que ella se fue, 3 días en los que él había intentado volver a su rutina de autómata eficiente, solo para descubrir que los engranajes de su vida perfecta ya no encajaban. Se encontraba buscando inconscientemente 2 tazas de café por la mañana o deteniéndose en la sección de jardinería de las tiendas por departamento, mirando herramientas que no sabía usar, atormentado por el recuerdo de una mujer que le había enseñado que las cosas vivas necesitan más que solo mantenimiento, necesitan amor. Mientras tanto, en una calle sin asfaltar del distrito de San Martín de Porres, donde el polvo se levantaba con cada ráfaga de viento y los cables de luz formaban una telaraña caótica sobre los techos sin terminar, Marisol vivía su propio infierno particular, un encierro que no tenía rejas de acero, pero sí barrotes emocionales, imposibles de romper. Su regreso a casa no había sido la liberación digna que ella esperaba, sino una caída brutal en la misma trampa de la que había intentado escapar. Su familia, lejos de agradecer el sacrificio o el dinero que Renzo les había dado, dinero que su padre ya había invertido en un negocio piramidal dudoso y que su madre guardaba celosamente para comprar electrodomésticos que no necesitaban, la miraba ahora con una mezcla de sospecha y exigencia renovada. Así que te crees muy fina ahora, ¿no? Ya no quieres comer el guiso de ayer porque te acostumbraste al lomo fino del doctorcito, le recriminaba su madre mientras Marisol intentaba descansar en el sofá hundido de la sala, sintiendo cómo la debilidad regresaba a su cuerpo como una marea oscura. La anemia, que había estado controlada bajo el cuidado médico de Renzo, amenazaba con volver ante la falta de alimentación adecuada y el estrés agudo. Tienes que volver a trabajar, Marisol. Ese dinero del cheque no va a durar para siempre y tu hermano necesita pagar la matrícula del instituto, insistía su padre, ignorando que su hija estaba pálida y temblando de fiebre emocional. Le habían quitado su celular para que no llame a nadie y nos meta en problemas, dejándola incomunicada.
aislada y sumergida en esa atmósfera tóxica donde el amor se medía en soles y la lealtad era sinónimo de esclavitud. Marisol cerró los ojos, abrazándose a sí misma, y en la oscuridad de su mente no vio el techo manchado de humedad de su casa, sino el techo alto y luminoso del invernadero de Renzo, y sintió una lágrima solitaria escapar, no por la pobreza material, sino por la pobreza de espíritu que la rodeaba. La crisis llegó el cuarto día, cuando el calor húmedo de febrero se volvió insoportable dentro de la casa pequeña y mal ventilada. Marisol intentó levantarse para ir al baño, pero el mundo se inclinó violentamente hacia la izquierda. Sus piernas, que días atrás habían caminado con seguridad sobre alfombras persas, fallaron y cayó al suelo con un golpe seco, golpeándose la cabeza contra la esquina de una mesa vieja. El dolor fue agudo y luego lejano, mientras la oscuridad la envolvía de nuevo, similar a aquel día en la avenida Javier Prado, pero esta vez no había aire acondicionado ni olor a cuero nuevo, solo el olor a encierro y desesperanza. Su madre, al escuchar el golpe, corrió desde la cocina, pero en lugar de llamar a una ambulancia, su primera reacción fue de pánico egoísta. «No la saques. Si la llevamos al hospital van a preguntar qué pasó. Van a ver que está mal cuidada y ese doctor nos va a demandar por el dinero», gritó al marido, quien miraba a su hija inconsciente con indecisión. Decidieron dejarla en su cama, poniéndole paños de agua fría, rezando para que despertara por sí sola, priorizando su seguridad financiera sobre la vida de su hija. Fue un acto de negligencia criminal disfrazado de miedo, la prueba definitiva de que para ellos Marisol era un activo, no una persona. Pero el destino, o quizás la fuerza de las semillas que Marisol había plantado en el corazón de otro, estaba a punto de intervenir. En su oficina de cristal, Renzo estaba en medio de una reunión de presupuesto cuando sintió una opresión en el pecho, una ansiedad irracional que lo hizo ponerse de pie de golpe, interrumpiendo al contador. «Se acabó la reunión», dijo secamente. «¿Pasa algo, señor director?», preguntó alguien. «Sí, pasa que estoy perdiendo el tiempo aquí mientras lo único que importa se está muriendo afuera», respondió Renzo con una claridad que lo asustó, y sin dar más explicaciones, salió corriendo de la oficina, dejando atrás su carrera, su imagen y su lógica, guiado únicamente por la brújula de un amor que ya no podía negar. Renzo condujo su auto deportivo hacia el cono norte con una urgencia suicida, esquivando combis y mototaxis, guiándose por la dirección que había memorizado del expediente médico de Marisol, esa dirección que su cerebro había archivado como zona de riesgo y que ahora era su único destino. Al llegar al barrio, el contraste era violento. Su vehículo brillante parecía una nave alienígena en medio de las calles de tierra y las casas a medio construir. Los vecinos salían a mirar, murmurando, señalando al gringo con terno que bajaba del auto con cara de pocos amigos. Renzo llegó a la puerta de metal oxidado de la casa de los Quispe y golpeó con fuerza, sin usar el timbre que colgaba de un cable pelado. «¡Abran! ¡Sé que está ahí!», gritó su voz de barítono resonando en la calle estrecha. La puerta se abrió parcialmente y apareció el hermano de Marisol, con una actitud desafiante, pero con el miedo bailando en sus ojos. «¿Qué quiere? Ya le dijimos que no moleste. Ya pagó. Lárguese», escupió el joven, intentando cerrar la puerta, pero Renzo, impulsado por una adrenalina que nunca había sentido en el quirófano, metió su costoso zapato italiano en el marco y empujó la puerta con una fuerza bruta que lanzó al hermano hacia atrás. Entró a cinto. La sala pequeña y oscura como un huracán de justicia, ignorando los gritos de la madre que salía de la cocina con un cucharón en la mano como si fuera un arma. «¿Dónde está?», preguntó Renzo, escaneando el lugar con ojos clínicos, notando la falta de aire, la suciedad, la negligencia.
«Usted no tiene derecho a entrar así. Llamaré a la policía», chilló la madre, intentando bloquear el pasillo. Renzo se detuvo y la miró con una frialdad que heló la sangre de la mujer. No era la mirada de un médico, era la mirada de un hombre poderoso que sabía exactamente cómo destruir a alguien. «Hágalo, señora. Llame a la policía. Y cuando lleguen, les explicaré cómo recibieron una suma exorbitante de dinero para cuidar a su hija, y ahora la tienen secuestrada. Y por lo que veo, sin atención médica. Tengo a mi equipo legal en espera, y le aseguro que si Marisol tiene un solo rasguño nuevo, usted y su marido pasarán los próximos 20 años en la cárcel por extorsión, secuestro y negligencia doméstica. ¿Quiere probarme?», soltó Renzo, cada palabra cayendo como una sentencia judicial. La madre retrocedió, pálida, dejando caer el cucharón. El padre, acobardado en una esquina, señaló con un dedo tembloroso hacia una habitación al fondo. Renzo no esperó más. Corrió hacia el cuarto, abrió la puerta y la vio. Marisol, pálida, sudorosa, respirando con dificultad sobre una cama desordenada. El corazón de Renzo se detuvo un segundo. Se acercó, le tomó el pulso, débil, filiforme, y le acarició la frente ardiendo. «Marisol, soy yo, soy Renzo, he venido por ti», susurró su voz quebrándose. Ella abrió los ojos lentamente, vidriosos por la fiebre, y al verlo, esbozó una sonrisa débil, incrédula. ¿Es parte del contrato?», murmuró ella delirando levemente. «No, mi amor, el contrato se acabó. Esto es la vida real», respondió él, levantándola en sus brazos con una facilidad sorprendente, como si ella fuera una de esas orquídeas frágiles que tanto amaba. La salida de la casa fue un evento público. Renzo salió cargando a Marisol en brazos, protegiendo su cabeza contra su pecho, mientras los vecinos se aglomeraban en la vereda, observando la escena con una mezcla de chisme y asombro. La familia de Marisol salió detrás, intentando salvar las apariencias, gritando que se la estaban llevando a la fuerza. Renzo se detuvo en medio de la calle, con Marisol en brazos, y se giró hacia los padres y hacia el vecindario entero. No gritó, pero proyectó su voz con la autoridad de quien está acostumbrado a dar órdenes de vida o muerte. «Escuchen bien todos. Esta mujer, Marisol, es la persona más valiosa que he conocido. Su familia ha intentado romperla, usarla y venderla. Pero eso se acabó hoy. Me la llevo no porque la compré, sino porque ella merece vivir donde la cuiden, no donde la consuman. Y si alguno de ustedes», miró fijamente al padre y al hermano, «intenta acercarse a ella de nuevo sin su consentimiento explícito, usaré cada centavo de mi fortuna y cada contacto de mi influencia para asegurarme de que paguen ante la ley. Esto no es una amenaza, es un diagnóstico», declaró. Hubo un silencio sepulcral, solo roto por el ladrido lejano de un perro. Los vecinos, que conocían los abusos de la familia Quispe, asintieron levemente, algunos incluso con aprobación. Renzo acomodó a Marisol en el asiento del copiloto, le puso el cinturón de seguridad con delicadeza y subió al auto. Al arrancar, vio por el espejo retrovisor cómo la familia se quedaba parada en el polvo, pequeños e insignificantes, mientras él se llevaba el único tesoro real que habían tenido y despreciado. La recuperación no fue en la mansión fría, ni en la clínica estéril. Renzo llevó a Marisol a una casa de campo que su familia tenía en Cieneguilla, un lugar con sol constante y aire puro, lejos del ruido de la ciudad y de los recuerdos dolorosos. Durante las semanas siguientes, él pidió una licencia indefinida en el hospital, un escándalo que hizo temblar al consejo, pero que a él no le importó, y se dedicó a cuidarla personalmente. Él, el neurocirujano que no tenía tiempo para comer, aprendió a cocinar caldos nutritivos, a medir la medicación no como un científico, sino como un compañero, y a leerle en voz alta libros de botánica mientras ella recuperaba las fuerzas en una reposera bajo el sol.
No hubo sexo, no hubo presiones románticas apresuradas, hubo conversaciones largas bajo las estrellas, hubo silencios cómodos y hubo perdón. Marisol le contó sobre sus miedos, sobre la culpa de abandonar a su familia. Renzo le confesó su soledad, su miedo a no ser más que un bisturí con patas. Me salvaste, Renzo, pero no quiero ser una carga. No quiero ser tu proyecto de caridad, le dijo ella una tarde, mientras miraban el río. Renzo le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, que ya no tenían tierra pero sí cicatrices. No eres mi caridad, Marisol, eres mi equilibrio, y sobre tu independencia tengo algo para ti. Sacó un sobre Manila, pero esta vez no era un cheque. Eran las escrituras de un terreno de 2 hectáreas en Pachacamac y los documentos de constitución de una empresa. Vivero Mar y Sol. No es un regalo, es un préstamo a largo plazo, con intereses muy bajos, bromeó él con una sonrisa tímida. Es tu negocio, tuyo, a tu nombre, para que nunca más tengas que depender de nadie, ni siquiera de mí. Marisol lloró, pero esta vez fueron lágrimas que regaron su alma, limpiando años de sequía. 6 meses después, la inauguración del Jardín Terapéutico del Hospital Central fue el evento del año en Lima. No era un jardín ornamental estéril. Era un espacio vibrante, lleno de vida, con plantas medicinales, árboles nativos y senderos sensoriales diseñados para que los pacientes pudieran sanar en contacto con la naturaleza. La prensa estaba allí, el consejo estaba allí, aplaudiendo hipócritamente, pero todos los ojos estaban puestos en la pareja que cortaba la cinta. Renzo, ya no el robot de antes, sonreía con una naturalidad que le quitaba 10 años de encima, sin corbata, con las mangas arremangadas. A su lado, Marisol radiaba luz propia, vestida con un traje sastre color terracota que ella misma había elegido y pagado con las primeras ganancias de su exitoso vivero. Su familia no estaba. Una orden de restricción y un acuerdo legal firme los mantenía a distancia, obligados por primera vez a trabajar para subsistir. Cuando las cámaras se apagaron y la gente comenzó a dispersarse entre los macizos de flores, Renzo atrajo a Marisol hacia él, junto a un joven árbol de jacarandá que habían plantado juntos en el centro del jardín. ¿Crees que crecerá fuerte aquí, en medio de tanto concreto?, preguntó Renzo, acariciando una hoja tierna. Marisol lo miró, sus ojos color café brillando con esa sabiduría antigua de quien conoce los secretos de la tierra. Se puso de puntillas, acercando su rostro al de él, hasta que sus respiraciones se mezclaron. Crecerá, Renzo, porque tiene raíces fuertes y alguien que lo cuida de verdad, como nosotros, susurró ella antes de besarlo. No fue un beso de película, ni un beso de contrato, fue un beso real, con sabor a esperanza, a tierra fértil y a promesas cumplidas. Y en ese momento, rodeados por la vida que habían creado juntos, el neurocirujano arrogante y la jardinera resiliente comprendieron que el amor no es una transacción de negocios, sino el acto valiente de permitir que otro eche raíces en tu corazón, sin garantías, sin contratos, solo con la fe de que con el cuidado adecuado todo puede florecer, incluso en el invierno más crudo de Lima.